Hacer un viaje en un crucero de lujo había sido una meta, un sueño por cumplir. Había ahorrado de manera obsesiva durante varios años hasta que por fin logró reunir lo necesario para pagar su boleto. Sería un crucero de 15 días, atravesando el océano, saliendo de Miami para llegar a Londres. Un viaje de ensueño. Inclusive tenía ilusiones de conocer a una bella dama soltera en el viaje y quién sabe, si todo salía bien, estaría bueno empezar a sentar cabeza. Ya pasaba de los 30 años, a decir verdad, se acercaba a los 40, así que tenía la idea de que quizá era hora de formar una familia, excepto que todo a su alrededor se vino abajo. Su tan anhelado viaje dejó de ser un sueño cumplido para terminar convirtiéndose en una espantosa pesadilla. Nadie sabía lo que pasaba al principio. Los pasajeros, sobre todo los viejos, habían empezado a enfermar. Parecía una gripe cualquiera, fiebre, tos, dolor de cabeza, pero en cuestión de días, a veces de horas, empeoraban y morían. Coincidentemente, unos 2 días antes le había preguntado a uno de los camareros del barco qué pasaría si alguien muriera a bordo. ¿Era cierto eso que salía en las películas? ¿Eso de que a los muertos los echaban al mar para que no terminaran pudriéndose en algún lugar del barco? El camarero se había reído. Claro que no. Eso era ficción. En la realidad había que cumplir con todos los protocolos y las leyes de la materia. Para empezar, había dicho el camarero con aire de suficiencia, el barco tenía su propia clínica médica, en donde en caso de urgencia se podían realizar operaciones, partos y atender toda clase de enfermedades. Es decir, aunque pequeña, la clínica del crucero era de primer nivel en cuanto a atención médica y adelantos científicos. Y cuando llegaba a pasar lo inevitable, ¿qué pasaba? Máxime que esos viajes eran los predilectos de los ancianos jubilados, pues para eso había una morgue en donde congelaban el cuerpo hasta llegar al siguiente puerto en el itinerario del viaje. Así que se había quedado realmente sorprendido, pensando que en el nivel más bajo del barco, donde ningún pasajero iba y la mayor parte de los tripulantes tampoco, había una morgue. Y de acuerdo con la confidencia indiscreta del referido camarero, ya había ahí 3 cadáveres, o sea, estaba a su capacidad máxima. 3 muertos en el barco. No podía creerlo. Y no había preguntado la causa de la muerte, porque en el momento de la conversación con aquel camarero, lo de la pandemia todavía no se sabía y pensó, con cierta lógica, que los decesos se habían derivado de la avanzada edad de aquellos pasajeros. Inclusive llegó a la resignada conclusión de que por lo menos habían muerto viajando, en un barco a todo lujo y con toda clase de comodidades. Pero ahora era más evidente que aquellas personas no habían terminado en brazos de la muerte porque ya eran demasiado viejas, sino por los contagios. Eso era lo más lógico, pero ¿por qué estaba pasando esto? Las pocas noticias que provenían de tierra firme parecían confirmar sus peores sospechas. Algunos pasajeros habían tenido comunicación con familiares o amigos y les habían informado de algo inusitado, algo que hasta ese momento únicamente había sucedido en las películas de ficción. Resultaba que había una pandemia que se estaba propagando a todo el mundo, una pandemia de un virus altamente contagioso y mortal. Ni estar a bordo de ese crucero los había salvado de terminar alcanzados por la pandemia. Era probable que alguno de los tripulantes o de los pasajeros había abordado el crucero ya estando infectado. Lo más seguro, pensaba, era que aquel que había llegado con el virus, con el enemigo dentro cual vil caballo de Troya, era ahora uno de esos cuerpos que ya se encontraban en la morgue. Pero el hecho de que aquel individuo culpable ya estuviera muerto no era suficiente disculpa o perdón para lo que había provocado entre las 3,000 personas que viajaban a bordo. A estas alturas, le parecía que la muerte no era suficiente castigo, pero ya ni llorar serviría de algo. Cuando las muertes se siguieron dando,
El capitán tuvo que tomar medidas extremas y ejercer como la autoridad absoluta, como un rey en un pequeño reino flotante, y dictar sus órdenes, órdenes que todos debían cumplir bajo la amenaza de que, de no hacerlo, serían arrestados y confinados a la morgue, entre los cadáveres, ya que el crucero no contaba, eso sí que no, con una cárcel, y todos se mostraron sumisos y cooperativos. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Lo primero que se les pidió fue que todos aquellos que no presentaran ninguna clase de síntomas se encerraran en sus respectivos camarotes y no salieran para nada. El servicio de comida llegaría 3 veces al día. Dado que el personal de la tripulación cuyo desempeño se daba en la alberca, en el teatro, en el cine, en la pista de hielo, en los restaurantes y en las tiendas del crucero ya no tenían nada que hacer con todos encerrados en sus camarotes, serían los encargados de la tarea de llevar la comida a los más de 3,000 pasajeros. El sistema sería que dejarían las charolas con los alimentos en el pasillo, afuera de cada camarote, y aprovecharían para recoger los trastes sucios de la comida anterior. Para que los pasajeros no salieran todos al pasillo al mismo tiempo a recoger su charola con la comida, las entregas se harían escalonadas. Primero los números nones y 15 minutos más tarde los números pares. De esa manera, la distancia entre unas y otras personas sería de al menos 5 metros. Lo que esperaban fue la distancia suficiente como para evitar contagios en caso de que algún pasajero fuera asintomático. Simplemente tenían que recoger su charola y volver a entrar a su camarote. Había cámaras de seguridad en todos lados del barco, así que aquel pasajero tripulante que infringiera las normas que imperarían de ahí en adelante sería arrestado y sería mandado a la morgue para mantenerlo aislado. Por supuesto que ese método fue muy difícil de poner a la práctica con suficiente eficiencia, por lo que todos terminaron comiendo platillos fríos o resecos. Pero para ese pasajero en particular, de nombre José González, lo de la comida no era su prioridad. Lo realmente importante era que aquellos que aún no se contagiaban, como él, lograran salvarse de infectarse. Y aunque no estaba muy seguro de que las cosas en la cocina se estuvieran haciendo con la higiene suficiente o que los tripulantes estuvieran tomando las medidas pertinentes para no terminar contagiados, tenía que comer lo que le llevaran, porque no había ninguna otra opción. Por las noches pensaba que, así como había miembros de la tripulación que pasaban el día entero repartiendo charolas con comida, debía haber, por fuerza, otros tripulados comisionados a recoger cadáveres, porque estaba seguro de que por fuerza debía haber más fallecimientos. Así eran las pandemias, y alguien tenía que recoger a los muertos, ¿o no? Ni modo que los dejaran regados por donde quieran. Y al llegar a este punto de su razonamiento, se preguntaba en dónde estarían dejando a los muertos. Y llegó a la conclusión de que, si él fuera el capitán del barco, optaría por la pista de patinaje sobre hielo. Era el único lugar lo suficientemente grande y frío como para cumplir los requerimientos para tan macabro fin. Por supuesto que intentó indagar para calmar sus inquietudes, para tener respuestas que lo tranquilizaran, aunque fuera un poco. Pero nadie de la tripulación tenía permitido hablar con los pasajeros. Y por más que se les insistía a los camareros, preguntándoles a gritos a través de las puertas de los camarotes, cuando iban a dejar la comida, ellos no daban ningún detalle de lo que estaba pasando allá, en el resto de la embarcación. Simplemente decían que no podían hablar con los pasajeros, pero que estuviéramos tranquilos porque todo estaba bajo control. No sabía si los de la tripulación tenían todo bajo control. Pero lo cierto era que a cada día que pasaba el silencio en el barco era mayor. Tenía la sensación de que cada vez era menor el número de charolas con alimentos que llevaban a los camarotes de su nivel. El ir y venir, el ajetreo que se escuchaba con charolas, platos, cubiertos, los primeros días de la cuarentena se habían convertido en un zumbar sordo, en pasos pausados, sigilosos y precavidos, en cuchicheos asustados, en murmullos alterados. Todo eso ponía los nervios de punta. No saber qué carajos era lo que estaba pasando. Pero la muerte no se puede ocultar.
Los cuerpos se corrompen y empiezan a apestar. Y muy lentamente, un olor a putrefacción empezó a adueñarse del barco. Abrir la pequeña ventila que daba al exterior, al inmenso océano, era de poca ayuda, porque el clima afuera era tan húmedo y caliente que luego de unos minutos se terminaba empapado en sudor y con sensación de ahogo. Durante la primera semana, cada mañana el capitán había dirigido un breve comunicado por el circuito de televisión del barco. El mensaje llevaba siempre una carga de optimismo y de esperanza. En la segunda semana el capitán solamente hizo 2 comunicados, y aunque trataba de mostrarse tranquilo, la ansiedad subyacente se le notaba. La preocupación era bastante evidente y sus mensajes ya no eran alentadores, sino mayormente autoritarios, pero también impregnados de impotencia. A partir de la tercera semana el capitán decidió que solo haría un comunicado por semana, los lunes. En dichos mensajes ya quedaba claro que ni el capitán ni los de la tripulación ya no tenían nada bajo control. En el último comunicado el capitán hacía referencia a que el virus podía estarse propagando por el aire, así que no podíamos abrir ventanas. Y nos recomendaba poner una toalla o ropa en el piso, taponeando cualquier corriente de aire que pudiera filtrarse bajo la puerta. El aire acondicionado se dosificaría, estaría disponible 2 horas sí y luego 2 horas no, así todo el día, de manera alternativa. Tenían que ahorrar energía, había agregado el capitán, pues aún no había una fecha tentativa para proseguir el viaje. Se estaba tratando de conseguir una autorización para atracar en cualquier puerto europeo, ya que estaban más cerca de Europa que de América, y regresar no era alternativa porque no tenían combustible suficiente para lograrlo. José González comprendía las decisiones del capitán, pero le enojaban. Creía que les habían estado ocultando información, que desde el principio les habían mentido y que no habían sabido controlar a tiempo los contagios. Y sospechaba que esa orden de tapar las rendijas de las puertas y no abrir las ventanas no era tanto por el temor de que entrara el virus a los camarotes, sino para impedir que los pasajeros se dieran cuenta de la pestilencia, muerte y descomposición que ya se notaba, inclusive a través de las paredes. José tenía un coraje enorme, porque sus vacaciones se habían ido al demonio, y porque tenía miedo de contagiarse, y porque sospechaba que ya había muchos muertos entre los pasajeros, y porque se sentía incómodo y con mucho miedo. Pero más fuerte que su coraje era su preocupación y su tristeza. La mayor parte del tiempo se sentía totalmente compungido, sumergido en una tristeza pegajosa. Con una sonrisa amarga, le llegó un recuerdo. Un día, muy al principio del viaje, se había tumbado en un camastro junto a la alberca y se había entretenido 2 o 3 horas viendo a unos niños que jugaban de manera incansable y divertida. Ya no había vuelto a saber nada de ellos, ni de nadie más. Pero pensar que esos chiquillos bien podían estar muertos le destrozaba el corazón. El alma se le iba al piso. Tenía tantas ganas de llorar. Pero se dio cuenta de que el acto de llorar, la mayoría de las veces necesita tener público. Es cuando alguien te ve llorando cuando mejor te desahogas. Es casi como dar un espectáculo, como gritar con lágrimas tu dolor para que otros te escuchen. Pero ahí, encerrado en su camarote, lo único que lograba era que algunas lágrimas solitarias rodaran por sus mejillas. Su tristeza no tenía desahogo y, por tanto, lo estaba asfixiando, como lo haría una sucia capa de smog o un gas tóxico exhalado por un volcán. Y en cuanto a su preocupación, principalmente se derivaba por la convicción de que muchos de los camarotes eran ahora cámaras mortuorias, porque si la morgue del barco era tan pequeña como la había confiado aquel camarero, entonces los fallecidos se estaban descomponiendo en camarotes, tanto en las cubiertas de primera clase como en las de clase turista, e incluso en los muchos dormitorios de la tripulación. Lo que también contribuía a su preocupación era que no sabía para cuántos días alcanzaría la comida y el agua potable, si es que alguna vez había sido potable, claro, porque originalmente el viaje iba a durar 3 semanas, pero ya habían pasado 6 meses desde que habían zarpado. Por supuesto que había un consuelo macabro, pero al fin y al cabo,
Y este era el pensamiento lógico de que entre más muertos hubiera, más comida quedaba para los sobrevivientes. El lado negativo de la situación era que no creía que la comida siguiera en buenas condiciones después de tanto tiempo. Y hablando de comida, nadie había ido a dejarle el desayuno ni el almuerzo, y afuera ya estaba oscuro. El océano y el cielo se fusionaban en una sola mancha negra. La hora de la cena ya se acercaba y no había escuchado que nadie de los camareros hubiera caminado por el pasillo recogiendo los trastes sucios de la cena del día anterior. Ni siquiera tenía hambre, de tan compungido que estaba. Pero el hecho de que no hubiera movimiento o señales de vida no auguraba nada bueno. En algún momento debió quedarse dormido porque cuando despertó ya era de día otra vez. Se dedicó a mirar la vastedad del océano a través del amplio ventanal de su camarote. Después miró la televisión un rato y la apagó. Aburrido porque los canales que llegaban de tierra firme los habían suprimido del menú y solamente se podían ver películas grabadas, que por cierto ya las había visto varias veces antes. El canal del propio crucero funcionaba, pero solamente con pequeñas cápsulas informativas grabadas quién sabe desde cuándo, y con filmaciones promocionales de la compañía de cruceros que invitaban a los pasajeros a apartar su próximo viaje con un 20% de descuento. Pero nada que se refería a la pandemia o a la situación actual que imperaba en el barco. El internet a bordo ya no funcionaba, así que los pasajeros estaban prácticamente aislados del mundo, situación que no creía que estuviera compartida por la tripulación, o por lo menos por el capitán y los del puesto de mando de la nave. Ellos forzosamente debían seguir comunicados con el resto del mundo, aunque fuera por radio o utilizando algún otro aparato de los que se usan en la navegación. El caso es que mientras el barco no se moviera, aquello significaría que para ellos todavía no terminaba aquella cuarentena impuesta por todos los países a los que hubiera podido llegar. No supo cómo es que fue capaz de soportar todo el día, aburrido, preocupado, triste, sin comer, sin atreverse a afrontar su terrible realidad, porque el hecho de que estuviera solo, incomunicado y no se escuchara ni un ruido afuera de su camarote, solo podía significar que todos habían muerto, y para bien o para mal, quedaba demostrado que él era inmune, por lo menos hasta ahora. Quién sabe qué pasaría con él después, cuando la necesidad, la curiosidad y el miedo lo obligaran a salir de su camarote para investigar qué pasaba en el barco. A las 5 de la tarde, cuando apenas le quedaba 1 hora de luz del sol, por fin aceptó que, si quería vivir, tendría que salir de su camarote. Claro que la amenaza de quedar bajo arresto, encerrado en la morgue, era suficiente para paralizarlo, pero la otra opción era morirse en soledad. ¿Y de qué habría servido su cuarentena? Ser inmune, si ahora se dejaba vencer por tener miedo de abandonar su refugio. Quitó las prendas de ropa que tenía apretujadas en la rendija de debajo de la puerta y quitó el seguro de la cerradura. Decidirse a girar el picaporte le costó más de 10 minutos, pero como tenía el apremio de que pronto oscurecería, por fin reunió el valor suficiente para hacerlo. En cuanto salió, constató que todos sus temores estaban muy bien infundados. El pasillo estaba casi oscuro por completo. Las luces de emergencia, rojizas, señalaban el camino, pero no dejaban ver gran cosa. Aún así, mientras recorría el pasillo hacia la zona de los elevadores en la parte central de las cubiertas, José se tapó la nariz. Las charolas de la comida seguían ahí, en el suelo, algunas con la comida intacta, reseca y empezando a descomponerse debido al calor encerrado. Pero el olor que sobresalía era el de la muerte. Se secó el sudor con la mano. Al terminar el pasillo y salir a una sola alumbrada por la luz del ocaso que pasaba a través de elegantes ventanales, lanzó un grito involuntario cuando se topó, así de pronto, con por lo menos 3 docenas de cadáveres, ya muchos putrefactos, tumbados por la alfombra, otros al pie de la escalera como si hubieran muerto mientras subían o bajaban los peldaños.
La parte superior de un cadáver, de una señora gorda, estaba tirado dentro del elevador. Las piernas estaban afuera, sobre la alfombra del pasillo. La puerta del elevador con desgano se cerraba y se abría una y otra vez, golpeando la cadera de la mujer cada vez que quería cerrarse y como a regañadientes retrocedía de manera automática para repetir la operación de nuevo. Se acercó. Miró a la señora cuyo rostro estaba pegado al piso plástico del interior del elevador. Armándose de valor y conteniendo las náuseas, agarró los tobillos de la mujer, fríos, viscosos. Sintió que la piel podía soltarse de los huesos y la jalaba con mucha fuerza y con un gran esfuerzo, y rogando mentalmente poder lograrlo, jaló. El cuerpo se deslizó un poco, pero no lo suficiente. Un ruido asqueroso salió del interior del cadáver y un segundo después un líquido marrón empezó a emerger por la nariz y boca de la mujer, como un vómito añejo y putrefacto. José González retrocedió instintivamente, como temiendo que aquella mujer se incorporara y le reclamara estarla jalando por las piernas. Lanzó varios gritos. No supo cuántos. No los contó. Estaba horrorizado y gritar parecía ser la única manera de conservar la cordura. Al chocar de espaldas contra el ventanal, recuperó un poco el dominio de sí mismo. Y lleno de terror y repulsión, decidió prescindir de los elevadores y subir por la escalera a los pisos que le faltaban hasta el puente de mando, en la cubierta más alta. Tuvo que sortear cientos de cadáveres y se recriminó a sí mismo en silencio por haber tenido la intrepidez de salir de su camarote. Pero al mismo tiempo se daba cuenta que ante la terrible situación por la que atravesaba, morir era su destino. Hubiera salido a investigar o no, ahora su única esperanza era encontrar en el cuarto de control al capitán o cualquier oficial que lo hubiera sustituido. Varios minutos después, luego de dar algunos rodeos, desplazándose hacia proa en una cubierta, regresando a popa por la siguiente, todo esto encaminado a evitar el tener que pisar los cadáveres amontonados en ciertas zonas, llegó a la cubierta 14, la más alta, que al igual que las cubiertas 12 y 13 tenían forma de elipse, con un gran hueco al centro que dejaba las albercas de la cubierta 11 sin techo para que los pasajeros se asolearan a gusto. Las albercas, claro, no eran la excepción, y también estaban adornadas por cadáveres hinchados que flotaban, aunque José alcanzó a percatarse que algunos de los cuerpos estaban hundidos bajo el agua. Caminó por estribor, acercándose al puesto de mando. Pero no era necesario apresurarse. Desde donde estaba, en la popa, podía ver hasta la proa, y era evidente que no había nadie vivo, excepto él. No había ningún movimiento. El zumbido de los insectos, que quién sabe cómo carajos le habían hecho para llegar hasta los cuerpos corrompidos, se había convertido en un sonido persistente, como la música de fondo de una película de terror. Pero continuó con su tenebrosa expedición, porque de alguna manera, conforme había estado avanzando durante su trayectoria y había ido subiendo una a una las cubiertas que lo habían separado de la parte más alta de la embarcación, José se había ido haciendo a la idea de que lo peor que pudiera imaginarse era poco, en comparación a lo que encontraría a su paso. Y efectivamente así fue. Gracias a esa convicción pudo soportar el horror inenarrable, la certeza de ser el único sobreviviente, la atmósfera cargada de olores fétidos y escenas dantescas sin volverse loco y echarse de cabeza al mar, que pareció ofrecerle el único alivio. Cuando entró al puesto de control y miró al capitán y a los oficiales de mayor rango que estaban en sus respectivos puestos, pero putrefactos y mirando con sus ojos opacos hacia el horizonte lejano, ya no se impactó tanto. No se sobresaltó, no se lamentó y no se desesperó. En lugar de eso, al igual que aquellos hombres muertos, se giró y observó a través de las ventanas y durante largo tiempo aquella línea en donde se une el cielo y el mar, y por donde ya se estaba metiendo el sol, pintando las aguas de dorado y rojo.
y se entretuvo con las formas que ofrecían las nubes en el cielo, pintadas de un rosa romántico que se le antojaba totalmente inconsistente con la dramática tragedia del crucero. Sabía que era la única cosa que le quedaba como opción: irse de ese crucero, a como diera lugar. Buscó con cierta prisa algún manual con las instrucciones que necesitaba, pero no tuvo que buscar mucho, ya que todos los manuales estaban a la mano, sujetos con una delgada cadena al tablero de los instrumentos de navegación. Le quitó la cadena al manual que necesitaba y, aferrándolo contra su pecho, dio inicio al retorno hacia su camarote, rogando que las luces de emergencia duraran su última noche a bordo. Cuando estuvo de regreso en su camarote, diseñó su plan de escape. Copió en una hoja membretada con el nombre del barco los pasos que tenía que seguir a fin de liberar de sus amarres uno de los botes salvavidas. Ubicó la bodega en donde estaban los suministros necesarios como bidones de agua, bengalas y una radio de pilas. Para obtener aquellas cosas iba a tener que bajar a la cubierta 1, y aquella otra expedición la anotó como la primera tarea para el día siguiente. Cansado emocionalmente y mentalmente más que físicamente, se tumbó en su cama y rogó al cielo poder dormir profundamente, muy profundamente. Cuando despertó al día siguiente, en cuanto abrió los ojos se desconcertó profundamente. Al principio no sabía qué estaba pasando. Todo a su alrededor le era terriblemente familiar. ¿Y cómo no iba a serlo si José González estaba en la recámara de su departamento en Tlatelolco, en la Ciudad de México? Tardó bastante tiempo en llegar a la conclusión que todo lo del barco había sido un sueño, demasiado vívido, demasiado real, pero sueño al fin. Se levantó, fue hasta el ropero, el cual tenía un espejo en una de las puertas. Se miró en él. Estaba despeinado y con cara de consternación y desconcierto, pero no tenía aspecto de estar loco. Se quedó pensando, ¿qué día era hoy? De pronto sintió un vuelco en el estómago. Hoy era el 14 de diciembre de 2019. Hoy tenía que tomar su vuelo a Miami porque al día siguiente, el día 15, zarpaba el crucero. Regresó corriendo a la cama. A fin de no tenerla que rodear, se aventó sobre ella como echándose un clavado. Se estiró hasta el buró y tomó sus documentos de viaje de encima del mueble. Revisó su visa, su pasaporte, el boleto de avión, la impresión del pase de abordar del crucero. Todo en orden. Abrió la puerta de la recámara y salió. Salió a la sala. Ya estaban sus 2 maletas, tal como los había colocado la noche anterior. Parecían apremiarlo, estando ellas más que listas para cuando él terminara de despertar y se decidiera a archivar ese sueño loco en el subconsciente. Miró el reloj. Apenas si le daría tiempo de vestirse y llamar al taxi. Ya se bañaría en Miami. Cuando estuviera en su hotel, cerca de los muelles en donde ya debía estar su crucero atracado y esperando a que él llegara, la emoción lo hizo moverse deprisa. Se rió un poco mientras se vestía y se acordaba de su loco sueño, el cual, como burbujas de jabón, iba explotando por pedazos y desapareciendo de su mente consciente. Llamó al taxi y salió de su departamento, dejando cerrado con doble llave, pues tardaría más de un mes en regresar, si es que regresaba, porque en China, desde el 17 de noviembre ya se había detectado el primer caso de un infectado con el nuevo virus, solo que el gobierno está guardando celosamente el secreto. Pero no era ese el único caso de un infectado. Había otro ciudadano chino hospedado en Miami, llevando el nuevo virus en su organismo también. Ese turista chino está esperando abordar un crucero de lujo a un largo viaje transatlántico, sin saber que dentro de él lleva el más terrorífico de los polizones. Y sería hasta el 2 de enero del siguiente año que la noticia de la pandemia saldría de China y preocuparía a todo el mundo.